Juan Pablo, muy buenos días. Un saludo a ti y a la mesa de trabajo. Bueno, el IVAL en materia contractual tiene serios reparos y quisiera empezar hablando del tema de endeudamiento. Tenemos presente que desde noviembre del año pasado y en febrero de este año se han suscrito digamos, dos contratos de crédito o empréstitos por el orden, uno de los 2.156 millones, que da cuotas mensuales de más de 65 millones, y otro por 1.935 millones, que da cuotas mensuales de más de 95 millones. Es decir, estamos en un endeudamiento por encima de los 4.000 millones de pesos prácticamente en los últimos 3 o 4 meses que lleva de ejecución el IVAL. Sumado a esto, sumado a este panorama, tenemos los diferentes procesos que ha emitido la entidad. Pero yo quiero que hagamos el siguiente resumen, porque en materia de transparencia, la transparencia precisamente se tasa a partir de la cantidad de proponentes que pueden llegar a participar. Por ejemplo, tenemos el proceso de la calle 103, en el cual se presentaron más de 158 proponentes. Pero, a diferencia de esto, en las diferentes contrataciones que ha sacado el IVAL, por ejemplo, la número 17, una oferta; la número 21, una oferta; la número 29, una oferta. Máximo, en los demás procesos, se han presentado 4 ofertas. Pero aquí lo sorpresivo, y que lo vamos a seguir viendo en todos los procesos de contratación que saque el IVAL, que saque la alcaldía, que saque la gobernación, que saque la edad, que saque Cortolima en materia de obra, vamos a encontrar un margen sistemático, y es un requisito denominado programación de obra. Ese requisito de programación de obra es prácticamente el caballo de batalla con el cual en todas partes va a quedar un solo proponente ganador con el mayor puntaje. Ya lo vemos en el IVAL, en diferentes procesos que ya están finalizando en su evaluación, como de Contera, a los participantes, a los pocos participantes que pudieron participar de las 5 o 6 licitaciones que sacaron, solo en 2 se presentaron 4 proponentes, pero vamos a ver cómo prácticamente ninguno de ellos, de los que están adicionales a uno solo que va a cumplir con toda la programación de obra, es el que va a tener el total puntaje. Y es que precisamente esta clase de programaciones de obra son irrisorias por 2 motivos. El primero, porque una programación de obra tiene la virtud de servir precisamente como mecanismo, pero cuando estemos en un escenario contractual, es decir, cuando la obra se vaya a ejecutar o se esté ejecutando, es ahí donde tiene validez. Pero exigir una programación de obra en sede precontractual al momento de presentar una propuesta resulta además de inaudito y ilegal. Si bien es cierto, el IVAL es una entidad que se somete a un régimen especial, a un régimen privado, pues lo cierto es que no es tan así que pueda violar todos los principios que rigen la contratación pública, porque finalmente es una empresa oficial, es decir, una empresa de recursos públicos. Y por no decir más, tenemos la guía de Colombia Compra Eficiente en materia de obra pública, la cual prácticamente aquí de frente se la pasan por la galleta, donde literalmente dice: entidades estatales, absténganse de calificar en esta clase de procedimientos cronogramas de obra, programaciones de trabajo, porque no tienen ningún sentido más que limitar la participación de proponentes. Bueno, esto sumado a las exigencias de personal, que son exageradas, todas con posgrado, todas con una cantidad de requisitos que incluso superan lo que se va a contratar. Por ejemplo, van a contratar 1.000 metros lineales de tubería, pero califican el que tenga 1.000 o 2.000 o 3.000, que finalmente es más allá de la metafísica que tienen que contratar. Sí, doctor Luis Felipe Aranzales, me queda claro que este sería un modus operandi entonces que estarían utilizando las administraciones municipal, departamental y las entidades como el IVAL y Cortolima para amarrar, hacer estos contratos quizás a la medida de algunos oferentes. El tema de lo que usted denomina programación de obra es un requisito que quizás no tendría tanta importancia en otros procesos, pero que aquí le están dando una gran relevancia para buscar ajustar. Precisamente, denominarlo un modus operandi sería la mejor forma de describirlo. Va a ser el modus operandi que vamos a seguir viendo. Y por no ir muy lejos, analicemos de entrada el complejo de Raquetas. El complejo de Raquetas que acaba de sacar la alcaldía, un proceso muy importante. Pero si vamos a ese documento,
Ahí viene que están exigiendo programación de obra dentro de los requisitos, exigen una cantidad de requisitos amplios, pero hay uno que tiene una complejidad mayor a todos y es la programación de obra. Ya a título de comentario y de lo que podemos escuchar de las personas que conocen de estos asuntos, es que precisamente ha sido ese modus operandi no solo ahora, sino en tiempos anteriores en la gobernación, y al parecer podría uno concluir entonces que lo que se tienen es que estos mismos asesores que tal vez vienen de tiempos anteriores tienen ese modus operandi para lograr limitar la participación de proponentes. Es inaudito que en un proceso tan importante en la ciudad de Ibagué solo se presente una sola oferta o se presenten máximo 4, cuando tenemos el comparativo de transparencia, como por ejemplo la calle 103, en la cual tenemos 158 proponentes. No se compadece una circunstancia de la otra, es decir, la limitación de proponentes es manifiesta, es de frente, están limitando la participación de proponentes. Inclusive ya tenemos evaluaciones en las que han participado proponentes que cumplen todos los requisitos, que están habilitados, que tienen todo el puntaje adicional, pero al momento de llegar a la programación de obra, entonces le es eliminado el puntaje y con eso gana determinada persona. Aquí también es importante advertir algo en materia de contratación, Julio, y también decírselo a los ibaguereños. Por ejemplo, tenemos un contrato que una persona jurídica representada por Mabel Serna Gutiérrez tiene un salario asignado de 13.200.000 pesos en el IVAL, con el fin de que estructure los documentos a la gerencia para determinar la planificación de las inversiones que tengan que hacer con el POID, con la planeación de inversión en acueducto y alcantarillado. 13.200.000 para crear una planificación que de entrada es técnica, y supuestamente para establecer las finanzas del IVAL, para regularlas, para protegerlas, pero vemos cómo prácticamente existe un desgobierno. Por un lado vamos a proteger las finanzas, pero por el otro lado gastamos 13.200.000 pesos en una asesoría. ¿Hay un gerente tras de la gerente? Es un contrato de asesoría, el cual establece que va a determinar o va a planificar exactamente la inversión del POIR, es decir, que va a hacer una planificación económica en lo que se debe invertir con los dineros que vienen de los recursos pagados por concepto del impuesto, precisamente del servicio, y con ello entonces se establece una planificación. Pero para ser más concreto, la planificación, ¿qué es? No es más que determinar cómo se va a gastar este dinero, pero es imposible que tengan que gastarse 13.200.000 pesos mensuales durante 10 meses con un contrato de 132 millones para poder establecer la planificación en estos aspectos. Sí, doctor Luis Felipe Aranzales, hace unas semanas usted vivió una situación en el IVAL con unos procesos precisamente en donde al final entiendo que la comercializadora CDT SAS fue la ganadora de uno o de los dos, no recuerdo esto. Pero usted hizo unas denuncias. ¿Qué pasó con estas denuncias ante los organismos de control? No sé si se realizaron, o por lo menos ante la compañía, y advirtió un sinnúmero de situaciones que al final no fueron tenidas en cuenta. Finalmente es lo que pasa en esta clase de administraciones. Se realizan las denuncias, pero se siguen adelante con los procesos a la espera de que prácticamente esas denuncias puedan llegar a tener fuerza. Y aquí es importante destacar precisamente a los entes de control en las medidas inmediatas, las advertencias que pueden hacer, que hasta el momento, por lo menos en este gobierno, nunca se han realizado. De hecho, quiero resaltar, por ejemplo, que este tema de la programación de obra, además de las exigencias tan difíciles en materia de personal, no fueron observadas por una ni dos personas. Al menos más de 20 personas observaron este mismo requisito exigiéndole al IVAL que lo quitara, que lo eliminara, que era subjetivo, que no tenía ninguna prosperidad para que en esta sede se exigiera, para que en sede precontractual presentara una programación de obra. Sumado a esto, incluso les piden que presenten los APUs, que son los análisis de cada precio, que ellos los tienen, el IVAL lo tiene porque para poder estructurar el presupuesto lo tiene, pero no se lo comparte a los proponentes para lograr hacer más difícil la propuesta. Entonces, lo que tenemos como conclusión en este aspecto es que se crean diferentes mecanismos y formas para limitar la participación de proponentes. Incluso hay una de las observaciones en la que, digamos que se destaca un argumento subjetivo especial de un proponente,
y es que les dice al IVA, les manifiesta, esta programación, hacerla, cuesta más de 5 millones de pesos, pero además de eso les indica, les dice, venimos de una pandemia, venimos de no tener trabajo, ustedes no deberían limitar los procesos de esta forma, sino por el contrario, dejarlo lo más abierto posible. Y acá hay que destacar algo más, estamos en el año en el cual se dio apertura a los pliegos tipo además de la infraestructura vial, para saneamiento básico, alcantarillado y acueducto, como sería en este caso. Claro, no les aplica por ser un régimen especial, pero si hablamos de transparencia, precisamente debería estarse dando aplicación por transparencia, por voluntad del mandatario local, a esta clase de procedimientos que permiten una mayor participación de proponentes. Sí, doctor Luis Felipe Aranzales, gracias por estar con nosotros y podríamos decir para finalizar que lo que está sucediendo es que de una manera se habla en campaña y de otra se gobierna en lo que tiene que ver con la transparencia. Así es, precisamente es lo que en campaña siempre se ha advertido. Recordemos cómo, por ejemplo, en la campaña de Guillermo Alfonso, prácticamente se basó en la transparencia. Asimismo, todos los mandatarios actualmente frente a los hechos de corrupción garantizan transparencia, pero lo cierto es que la transparencia se tiene que garantizar en oportunidades y en legalidad contractual. Y la conclusión de esta no es más que la participación múltiple de proponentes. Y vuelvo e insisto, tenemos el ejemplo para poder compararlo, para poder llevarlo a un ente de control y que se dé cuenta que lo están limitando. Tenemos la calle 103 con pliegos tipo, 158 proponentes, y tenemos un proceso de apenas 1.500 millones, 2.000 millones, en los cuales se presentan 1, 2 o máximo 4 proponentes, como ese es el caso de estas contrataciones del IVA. Doctor Luis Felipe Aranzales, gracias por estar con nosotros en Ecos del Convenio. Gracias, Julio, y gracias a los oyentes.